Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. Momento de analizar el discurso de los grandes medios y ahora vamos a escuchar a Luis Novarecio, que entrevistó a Martín Lustó en Animales Sueltos y inauguramos una especie de "vas a decir lo que necesito que digas", volumen 1, porque más adelante tenemos otro momento en donde Novarecio directamente quiere direccionar las respuestas del entrevistado, siempre con un tono crítico a la gestión de Alberto Fernández. Vamos a ver qué es lo que pasa, lo escuchamos. Una jugada para poner un término truco, un apostador bizarro el truco que con nada te canta la falta, o es que es un dogmatismo ideológico que decir, este es el cambio del mundo y nosotros venimos a ¿es el paradigma del cambio? No lo sabemos, otra vez, no es que te está cantando la falta con nada, te está diciendo yo no puedo pagar, esto es lo que yo propongo, y el otro quiere otra cosa absolutamente distinta, y en algún momento encontrás por ahí un medio que te conviene y que el otro también le cierra con respecto a la situación de hoy. Gracias a los productos de Cariló. ¿Está cerrado el Senado? ¿Cerró el Senado, Cristina? No, el Senado, nosotros tenemos sesión el 13. ¿No faltó en todo este tiempo que sesionaran presencialmente como corresponde el Senado? Sí, pero es difícil sesionar. A ver, yo creo que hay dos cosas para señalar. Primero, no es fácil sesionar presencialmente, porque necesita gente en el Senado, es un lugar donde están los trabajadores más los senadores, y además hay senadores que tienen, que son grupos de riesgo. Yo creo que estás dando vuelta sobre un concepto de manera fundamentada y prolija y educada para decir, che, este gobierno no la está viendo, está concentrado en lo sanitario y no está viendo todas estas otras opciones que vos planteaste prolijamente. Pero Luis, yo no sé si es solamente el gobierno. Yo no pertenezco al gobierno, estoy en la oposición, y a veces tengo discusiones dentro de la oposición donde me parece que ocurre lo mismo. Insisto, no es... Y a veces veo las discusiones públicas en los medios y me parece que a los periodistas les pasa lo mismo. Ahí estaba Luis Novarecio tratando de llevar la corriente hacia donde él necesita o quiere que vaya la corriente. Bueno, en este caso una entrevista un poco más cordial con Mujica, José Pepe Mujica, en AM750. Allí dijo que Alberto Fernández es el indicado para renegociar la deuda. Habló, entre otros temas, acerca de la economía y la relación que tienen las economías tanto de Argentina como de Uruguay. Dale. Tiene un durísimo desafío por la encrucijada por la cual pasaba su país. El problema de la deuda es atenazante. Y creo que intenta llevar el timón con mucha bonomía hacia adelante. Ha priorizado la batalla contra la enfermedad. Y no puedo tener otra idea que reconocerle y agradecerle. No obra como un fanático, tiene sus convencimientos propios, pero está en una situación muy difícil. Soy amigo, me siento muy ligado a la peripecia del pueblo argentino, que es un pedazo de mi pueblo. Al fin y al cabo nacimos en la misma placenta. Los orientales somos un desgarrón de la argentinidad, hecho por las realidades de la historia. Pero es muy grande la identidad que tenemos. Y no podemos desear otra cosa que la Argentina pueda remontar, porque la historia además nos demuestra que cuando la Argentina anda bien, nosotros tendemos a andar también bien, naturalmente. Somos parte interesada, directamente y groseramente interesada en la recuperación de la Argentina. Y esperamos que al fin y al cabo este mundo golpeado se logre que tenga entendederas y pueda establecer una salida negociada en el problema de la deuda que no ahorque a la Argentina, que le dé tiempo a recuperarse, porque quien conoce la historia de la Argentina sabe que tiene fuerzas para recuperarse, que lo ha hecho, y el gran problema es que no vuelva a caer, pero que va a salir, si el mundo le ayuda un poco. Seguimos en el plano internacional para analizar lo que fue una de las tapas más impresionantes de los últimos tiempos en Brasil. Es del diario O Globo, ¿no? El diario O Globo, que bastante hizo para que Bolsonaro llegue al poder, o más bien para correr de la escena política al Partido de los Trabajadores, al PT, al partido de Lula da Silva.
hizo una tapa impactante, ¿no? En donde publicó los 10.000 muertos por coronavirus, mientras que Bolsonaro sigue en otro planeta. Se lo mostró navegando en lancha por algunos lugares en el día más clave, ¿no? En el día en donde se pasó la barrera de los 10.000 muertos. Por supuesto, O Globo es uno de los diarios más importantes de Brasil, el equivalente tal vez al diario Clarín en la República Argentina. Además tiene medios, es un gran multimedios O Globo. Dedicó una portada completa a las víctimas del COVID-19 en ese país, donde Bolsonaro, como decíamos, sigue minimizando la enfermedad, ¿sí? Es realmente algo muy impresionante. Con el titular 10.000 historias, el periódico publicó en su tapa los nombres de los más de 10.000 muertos registrados hasta el sábado anterior por la pandemia. Asegura que es el suceso más letal de los últimos 102 años en Brasil, ¿sí? Es realmente una tapa impactante la de O Globo, en un Bolsonaro que realmente no reacciona, no reacciona, sigue pidiendo la apertura de la economía, sigue ninguneando la situación del COVID, porque se muestra por lo general en actos con gente, sin tapabocas, tosiendo, una situación sinceramente dantesca, ¿no? La que sucede en Brasil, comandado por Jair Bolsonaro, y quien hizo una comparación entre la gestión de la crisis que genera, obviamente, tanto sanitaria como económica del COVID-19, entre Argentina y Brasil, fue ni más ni menos que The Guardian, ¿sí? El diario británico, ¿no? Que comparó la situación que se vive en Brasil con la que se vive en la República Argentina. Y el diario tituló con una frase de Alberto Fernández, ¿no? Que es: de la caída del PBI se vuelve, de la muerte no. Con esa frase traducida al inglés, el diario británico The Guardian tituló un artículo en el que compara la situación de Argentina con Brasil, destacando los resultados de nuestro país. El periódico celebra la rápida acción del gobierno argentino, ya que declararon muy rápido la cuarentena nacional, con la que parece haber aplanado la curva de contagios exitosamente. Incluso el matutino británico se contactó con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien aseguró ante el medio que logramos aplanar la curva, a diferencia de otros países que no decretaron la cuarentena a tiempo, ¿no? Obviamente el diario hace la comparación también con lo que sucede en el vecino país Brasil. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía. Retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3, y también Radio La Uni, la 91.7, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Primer resumen televisivo de la semana, y tenemos que hablar de una ruptura inesperada. La cuarentena los dividió, señoras y señores. Las grúas de la ciudad de Buenos Aires se llevaron puesto a uno de los matrimonios televisivos más destacados. Estamos hablando de Rodolfo Barili y Cristina Pérez. Si la ciudad no abre ninguna tarea, si la ciudad se niega a que vuelva un mínimo de actividad, ¿hacía falta que volvieran las grúas?
Digo, es necesario que vuelvan las grúas, siempre polémicas, siempre en 1 minuto y medio hacen que pague fortunas. Digo, estamos todos adentro todavía, técnicamente en la ciudad, y está claro que estamos muchos más afuera, y la ciudad de hecho se flexibilizó. Digo, porque hay un límite de la paciencia y la cuestión económica, pero sin embargo no abrís ninguna actividad económica todavía en forma formal y sacás las grúas. Vas a joderle la vida al vecino, a sacarle guita. Cada uno estacionó como pudo estos días. Esa es la verdad. ¿Dónde pudo? Está mal. Si estaciona en un lugar reservado para carga y descarga, está mal. Si está en un lugar reservado para discapacitados, está mal. No estoy diciendo que esté bien. Ahora, ¿el foco dónde está? ¿En que vuelvan las grúas a hacernos multas? Cuando no dejamos ni siquiera una mínima actividad económica. Lo que pasa es que yo acá tengo una visión un poco distinta a la que enfoca en la molestia con respecto a las grúas. Tenés que estacionar bien, por un lado. Segundo, tenés la situación de que hay controles para que no se viole la cuarentena. Tal vez son menores los controles, pero hay una cuarentena. Hay muy pero tenés que estacionar bien. Pero no estamos diciendo que está mal. O sea, tenés que estacionar bien. Pero no dijimos que bien vecino estacionaste mal. Si el vecino estacionó mal y pasó la grúa y la grúa es lo más antipático del mundo. ¿Pero vos te parece que la actividad económica que puede volver es la de cobrarle multa a la gente que está mal estacionada? Es otra discusión. No, pero a mí sí me parece que está mal. Es otra discusión, porque si él estacionó mal y pasó la grúa, y la grúa es lo más antipático del mundo, tampoco tiene derecho a ir a amenazar a una mujer con que tenía coronavirus, a decir si tenía o no tenía. Que estaba bien, ¿eh? O sea, bueno, pero me parece que el foco no es para mí el foco no es la grúa. Tenés que estacionar bien. Sí, está perfecto. Estaciona bien. La ciudad puede elegir que vuelve. Eligió que volvieran las multas a cobrarle multa a la gente. Pero estaciona bien. Sí. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook. Nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Existe en la República Argentina una especie de campaña anti-cuarentena, ¿no? Un sector económico fuerte que tiene mucho poder a través de los grandes medios de comunicación y también a través de algunos comunicadores específicos, están haciendo un gran lobby para que el gobierno flexibilice totalmente la cuarentena y vuelva la actividad económica mucho más rápido de lo que prefieren, por supuesto, los especialistas en sanidad. Vamos a escuchar un pequeño compilado con Pichetto, con Patricia Bullrich, con Eduardo Feynman, con Alfonso Prat-Gay y también con la palabra de Alberto Fernández, respondiendo algunas de las cosas que dicen estos interlocutores. Lo escuchamos, dale. El club de los irresponsables en la Argentina, ¿cómo sigue actuando, presionando para levantar la cuarentena? Me parece que la gente no puede estar todo el tiempo en cuarentena. Estamos en una cuarentena deshilachada. Salgo cuando se me cantan las pelotas y vuelvo cuando se me cantan las pelotas. Sí. ¿Entendés? No cuando me lo dice el presidente. Nunca vimos la curva, ¿no? Ahora para frenar esa curva hemos destrozado la economía, ¿no? Alfonso Prat-Gay que decía por la cuarentena están destruyendo la economía. Y la verdad que es muy importante, porque lo dicen los que destruyeron la economía sin ningún coronavirus en el medio. Gran caradura, Prat-Gay, el que le pagó sin chistar a los buitres lo que Griesa ordenó, mucho más de lo que debían cobrar. Recuerdan al principio del programa estaba Novarecio, ¿no? Luis Novarecio tratando de direccionar las respuestas de Martín Lustó. En este caso, y en relación al tema que estamos hablando ahora, Luis Majul hace lo mismo con su columnista de economía, Martín Tetaz. Si no decís lo que quiero, no solo me enojo, sino también te corto el micrófono. Escuchamos, dale. Cuando Prat-Gay en el programa de José del Río le dice al gobierno y a Alberto Fernández, la cuarentena destruyó la economía, ¿está mintiendo, está haciendo política baja o inmoral, como dice Alberto Fernández, o está diciendo la verdad? Hay una falsa dicotomía y en realidad entrar en la cuarentena salvó la economía, porque si no hubiéramos entrado, la gente se hubiera enfermado, hubiéramos terminado con todo el país contagiado y la economía se hubiera hundido igual, y además desordenadamente, porque el virus no elige dónde entrar, entra desordenadamente incluso en los bienes esenciales, en cualquier tipo de producciones. Pero después, cuando pasó el tiempo, la cuarentena fue mal administrada y contribuyó a agravar el problema. O sea, primero ayudó, bien decidida la rápida cuarentena, pero después, con el paso del tiempo, mantenerla en lugares donde no había casos y donde habían dominado la curva, agravó el problema. A ver, entonces, te hago de nuevo la pregunta. La cuarentena, como dice Prat-Gay, ¿destruyó la economía?
La respuesta es no. La primera cuarentena, bien organizada, ayudó a salvar la economía. La segunda cuarentena, seguir con la cuarentena sin discriminar regiones que no tienen casos, por ejemplo, por mencionar dos provincias, Catamarca y Formosa, son dos provincias que no tienen ni tuvieron jamás ningún caso. O por mencionar otras dos provincias, Santa Fe versus el área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires sigue teniendo casos, tuvo un rebrote inclusive de Gran Buenos Aires, requiere un tratamiento distinto, pero Santa Fe tiene aplastada la curva hace más de un mes, no tiene casos prácticamente, no tiene sentido tener la segunda provincia más productiva del país parada, es ridículo. Ningún país ha hecho una cosa así. No se te escucha, ¿no? Espera, hay un problemita con el micrófono que te estás. Esperame un segundito, Martín, te van a arreglar el micrófono. Por favor, le arreglan el micrófono cuando corresponda. Ahí estaba, no, increíble. No solo los medios de comunicación, no, sino algunos sectores políticos de los cuales hemos hablado acá en El Nombre de Orson en programas anteriores. Agitan a través de redes sociales diversos cacerolazos y marchas, incluso marchas. En los últimos días agitaron marchas, la marcha de los barbijos contra el comunismo, una consigna realmente que parece de otros tiempos, pero que pasó en la República Argentina. Hubo otra que se llamó la marcha del 7M, ¿no? Convocada para el jueves pasado a las 18 en todas las esquinas del país. Y bueno, la iniciativa muy ligada al pedido de sectores ultra liberales a terminar con la cuarentena, tuvieron realmente un momento un tanto patético porque la convocatoria fue sinceramente un fracaso, pero también encendió las alarmas, ¿no?, del Poder Judicial. En Rosario, la Asociación de Víctimas de Trolls, no sabía que existía, presentó una denuncia, ¿no?, y la toma la Fiscalía Especializada en COVID-19 de la provincia de Santa Fe, porque esta marcha, por supuesto, intentaba violar el aislamiento social y fue repudiada por un sector, por supuesto, muy grande de la sociedad. Finalmente la convocatoria empezó y terminó en Twitter, ¿no?, con el hashtag cacerolazo histórico, y terminó en fracaso histórico, ¿no? La respuesta a ese hashtag fue fracaso histórico porque sinceramente no pasó naranja en ese día, así que quedó en evidencia, ¿no?, los intentos desestabilizadores de ciertos sectores políticos ligados a Patricia Bullrich, al PRO, y también a un sector del Partido Liberal Argentino. Quien habló al respecto es Alberto Fernández, ¿no?, porque dice, me cansan las mentiras, generan ansiedad y preocupan a la gente, no nos van a torcer el brazo. Vamos a escuchar qué es lo que decía Alberto Fernández. Si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. Digo todas estas cosas para los que son atrapados por la ansiedad de abrir la economía sin medir las consecuencias en la salud y en la vida de la gente. Y me he ido tan lejos, me he ido a Suecia y a Noruega, dos sociedades modelos en el mundo de comportamiento social, con estados muy presentes, para que veamos los efectos de prestarle atención a la cuarentena o no prestarle atención. Y que cada vez que a ustedes escuchen decir, sigan el ejemplo sueco, total, Suecia no cerró nunca los comercios, las industrias, y solo tiene 3.000 muertos, los 3.000 muertos de Suecia equivalen a 13.900 argentinos que pueden morirse. ¿De acuerdo? Y aquellos que dicen que el problema es que la cuarentena genera desempleo, permítanme decirle que hoy he conocido el Departamento de Estado de los Estados Unidos reportó un aumento del desempleo del 10%, es decir, de 10 puntos, en verdad, fue del 4,4 al 14,7, que estiman que en abril la pérdida de empleos acumularán 20 millones y medio de nuevos desempleados, que en 2 años, en la crisis del año 2008, Estados Unidos sufrió 2 millones de pérdidas de empleo, 2 millones de personas perdieron el empleo, y que en 2 meses el coronavirus se ha llevado 20 millones y medio de empleos. Digo todo esto para que no mientan más, porque me cansan las mentiras, y porque cuando le mienten a la gente. Generan ansiedad, preocupan a la gente, y como siempre digo, yo tengo la suerte de gobernar con los gobernadores que tengo, a los que valoro mucho en su trabajo. También gobernadores opositores. Y hay opositores que gobiernan y lo hacen con la seriedad que lo hacen, y hay opositores que no gobiernan y en Twitter solo hacen descarados y convocan realmente con gran imprudencia al descuido de la gente. He dado todos estos datos
para terminar con esta discusión. No me van a torcer el brazo. Voy a cuidar a la gente antes que nada. Estoy tranquilo de decirlo porque en el lugar más conflictivo que tenemos, que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, quienes están a mi lado piensan lo mismo que yo y estamos trabajando en el mismo sentido. Respecto a los tuiteros, quien también habló fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No sin antes una pequeña corrección de Alberto Fernández. Lo escuchamos. Nos dicen que estamos matando gente por la cuarentena, que se van a morir más por la cuarentena que por el virus. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Todos lo saben. ¿Vos querés aclararle algo? No, exactamente lo mismo. Yo lo dijo muy elegantemente el presidente cuando dijo que algunos tenemos la... No pierdas la elegancia. No, pero cuando dijo que tenemos algunas responsabilidades, lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. Hay que apelar, por supuesto, a la responsabilidad, ¿no? En este momento, lo más eficiente para combatir el COVID-19 es quedarse en casa. En el nombre de Orson. Momento de hablar de fake news, y en este caso Eduardo Amadeo, entre otros dirigentes políticos, compartieron una imagen falsa sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para atacar al gobernador, ¿no? ¿Qué es lo que decía Eduardo Amadeo? Con una foto decía: Axel, esto no se hace, el arroz no es tuyo, sos apenas un distribuidor de recursos públicos, deberías pedir perdón. Y la foto iba acompañada de un paquete de arroz que tenía la leyenda de prohibida su venta, distribución gratuita, gobierno de la provincia de Buenos Aires, gestión Axel Kicillof. Bueno, esta imagen era completamente falsa, ¿sí? Era una imagen falsa que comenzó a circular por redes sociales. Luego, más adelante, en la conferencia de prensa del gobernador, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el presidente de la nación para extender la cuarentena, allí aclaró que esta imagen era completamente falsa, ¿no? Era algo totalmente adulterado. Sin embargo, fue compartido por varios políticos, en especial pertenecientes al partido político presidido por Patricia Bullrich. Otra de las fake news que circuló en los últimos días tiene que ver con un video, ¿no?, que pertenece a un programa de televisión, Odisea Argentina, del periodista Carlos Pagni, que es un segmento de humor, ¿no?, en donde se habla del lanzamiento de una biografía de Alberto Fernández llamada Contengo Multitudes. El libro no existe como tal, la editorial es falsa. Se trata obviamente de un segmento, mejor dicho, de ficción, de humor del programa de Carlos Pagni. Vamos a escuchar entonces qué es lo que circula. Ahora lo voy a mostrar a cámara, pero les leo el título. Dice: Contengo multitudes, confesiones de un hombre bueno, Alberto Fernández. ¡Al diablo! Sí, yo la voy a mostrar ahí. A ver si... Ahora, en medio de la cuarentena y todo, el tipo te larga un libro también. ¿Viste? Es impresionante. Alberto Fernández confiesa en este emotivo libro las cargas que le impone la presidencia, la crianza de Dylan, sus intercambios con el Papa Francisco sobre la necesidad de una sociedad más pobre y más primitiva, pero más igualitaria. ¿Cómo es eso? ¿En qué coincide con el Papa? Sobre la Repetilo, necesidad... por favor. Sí, pero concentrate. Sí, justamente me río porque estoy concentrado. Sobre la necesidad de una sociedad más pobre y más primitiva, pero más igualitaria. Eso es importante. Sí, claro, la necesidad. Claro. Bien, amigas y amigos, muchos trolls comparten esto como cierto, como verdadero, obviamente para ridiculizar, esmerilar la imagen del presidente de la nación, que a pesar de tantas campañas en contra, sigue bastante arriba. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas.
Momento de palabras autorizadas. Se sienta en este caso el periodista y político español Juan Carlos Monedero, que habla sobre el libro de Matthew de Acosta sobre la posverdad, ¿no? Un momento realmente, una perlita que vamos a escuchar a continuación. Dale. La posverdad se ha convertido en un lugar común. ¿Qué pasa? ¿Que es que antes no se mentía? El autor del libro que hoy os recomiendo, Matthew d'Ancona, Posverdad, la nueva guerra contra la verdad y cómo combatirla, recuerda las palabras de George Orwell, alguien que le vio la hilacha al totalitarismo, tanto al stalinista como al fascista que vivió aquí durante la guerra de España. Cuidado, porque hoy nos va a plantear d'Ancona aquella amenaza de totalitarismo se ha convertido en un sentido común. d'Ancona es periodista de The Guardian y de The New York Times. Y como ha ocurrido con pensadores y periodistas, algo que está siendo demasiado común, ha tenido que venir Donald Trump para que se den cuenta de que el problema de la mentira es de fondo y tiene que ver con un sistema que nos devora, que es el sistema capitalista, que necesita convertir todo en falsas mercancías. Necesita que los seres humanos nos convirtamos en mercancías, que el conocimiento se convierta en mercancía, que la tierra se convierta en mercancía, que el dinero se convierta en mercancía. Y en esa ficción, en esa mentira repetida, todo lo demás no deja de ser combustible para ese sistema. Hay que agradecer, sin embargo, que este libro no es derrotista. Y una parte importante del libro viene a contarnos cómo luchar con una posverdad que es derrotable. Es verdad que, como siempre, la referencia es la conciencia, las ideologías, es decir, esa formación que permita medir el mundo, no con los intereses de los empresarios, de las élites, de los sectores financieros, sino que se construya el mundo desde una verdad compartida, una verdad que es más grande que nosotros mismos, porque somos meros mortales, y si somos capaces de jugárnosla por la verdad, es porque nosotros somos simplemente mortales, mientras que la verdad es inmortal, porque ayuda a que en esta línea del desarrollo humano, donde nosotros estaremos en un puntito de ese continuum, los que no mienten ayudan a que se ensanche esto que se llama humanidad. Al final, valores republicanos, los de la verdad y los de la honestidad. Aquello que decía Orwell, la decencia a desobedientes, la decencia. En el nombre de Orson. Último bloque en el nombre de Orson, otro momento de la televisión de la República Argentina en la última semana. En este caso, Nicolás Wiñaski tiene algunos problemitas para decir algunos nombres. Lo escuchamos. A ver, vamos a contar una denuncia que seguramente va a tener mucho impacto. Tiene que ver con uno de los funcionarios que manejó más dinero en este gobierno de Alberto Rodríguez A. Estamos hablando de Alejandro Vanoli Long Bioca. Alberto Fernández. Otra vez dije Rodríguez A, no sé por qué ese lapsus. Perdón, en el gobierno de Alberto Fernández, gracias Caro, en el gobierno de Alberto Fernández, Alberto Vanoli Long Bioca, es el nombre completo de Alberto Vanoli. Alejandro Vanoli. De Alejandro Vanoli. ¿Qué sopa de Alberto? Te hiciste una sopa de Alberto. Empecemos de vuelta. Por último, algo curioso que pasó en C5N, porque como hablábamos antes, salieron a cubrir, ¿no?, el fracaso de la convocatoria de la marcha de los barbijos y se cruzaron con un joven, ¿no?, que empieza a insultarlos. Uno a priori dice, bueno, evidentemente es una persona que se siente identificado con las ideas macristas e insulta al cronista de C5N. Sin embargo, se trataba, según él, ¿no?, se autodefinía como kirchnerista. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba entonces en la calle. Que no estén haciendo ustedes son los que hacen la campaña de la marcha. Estamos preguntando si... Y justamente está haciendo vos la campaña, si todos te están diciendo que no hiciste, entonces haciendo vos la campaña y el forro de lugar. Porque no hay nadie. No, yo soy kirchnerista, me molestan los forros como vos y el conductor que publicitan estas cosas. Que decir que nosotros estamos haciendo la campaña, pero si no vino nadie, no te enojes. Y bueno, pero no, publicidad, esas cosas no hay que darle entidad justamente. Pero fue un fracaso, estábamos mostrando que no fue. No, pero estás haciendo publicidad porque era todo el mundo. O sea, todos los viejos forros que hay en este barrio los estás haciendo vos, enterarse de todo esto. Te digo que no vino mucha gente, solo 3. No, ya sé, yo vivo acá, pero te digo que vos sos el forro y tu compañero que hace publicidad de esto. Bueno, muchas gracias igual, Bueno, estaba enojado. Bueno. A veces pasa esto en los medios, ¿no? Darle difusión a determinado tema, así sea para criticarlo, termina dándole entidad. No lo digo por este caso en particular, que sinceramente me parece un caso menor,
pero termina siendo obvio una anécdota esto, pero en temas más destacados a veces da para pensarlo, ¿no? Darle entidad a veces termina generando un efecto completamente contrario al que tratamos de establecer comunicándolo, ¿no? Y realmente para pensarlo con otros ejemplos, no tal vez con este que terminó siendo algo simpático y gracioso. Hasta aquí en El Nombre de Orson. Estuvimos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, retransmite en la radio pública de Ituzaingó 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.